Hubo un momento en la historia en que un hombre lanzó una advertencia que hizo temblar a banqueros, industriales y gobiernos de toda Europa. No hablaba de una guerra, no hablaba de una invasión extranjera. Hablaba de algo mucho más peligroso para las élites, el colapso del propio sistema que les había dado el poder. Ese hombre aseguró que el capitalismo terminaría destruyéndose a sí mismo, que las fábricas crecerían hasta devorar a sus competidores, que la riqueza acabaría concentrándose en pocas manos, que los trabajadores serían exprimidos cada vez más, mientras las crisis financieras se volverían más frecuentes, más profundas y más violentas. Y cuando todo eso ocurriera, decía él, el sistema explotaría bajo el peso de sus propias contradicciones. Durante décadas, Karl Marx fue visto como el profeta de la caída inevitable del capitalismo. Pero la historia tenía otros planes. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Hoy, Marx suele recordarse como una figura política. Revoluciones, Unión Soviética, Guerra Fría, comunismo contra capitalismo. Pero antes de convertirse en símbolo ideológico, Marx intentaba explicar algo mucho más inmediato y tangible: el nacimiento brutal del capitalismo industrial moderno. Y para entender por qué millones de personas llegaron a creer que el capitalismo estaba condenado, primero hay que viajar a la Europa del siglo XIX. Una Europa donde las ciudades crecían tan rápido que parecían desbordarse sobre sí mismas, donde las fábricas no descansaban jamás, donde el humo industrial cubría el cielo y donde el progreso económico tenía un costo humano gigantesco. Karl Marx nació en 1818, en Treveris, una pequeña ciudad del entonces Reino de Prusia. Europa todavía intentaba reorganizarse después de las guerras napoleónicas, mientras una nueva fuerza comenzaba a cambiarlo todo: la revolución industrial. Las máquinas de vapor aceleraban la producción. Los ferrocarriles conectaban regiones enteras. Las fábricas multiplicaban la capacidad industrial como nunca antes en la historia, y millones de campesinos abandonaban el campo para convertirse en obreros urbanos. La riqueza crecía, pero también la miseria. En la Inglaterra industrial que Marx observó obsesivamente, muchos trabajadores pasaban entre 14 y 16 horas diarias dentro de fábricas textiles o minas de carbón. El trabajo infantil era normal. Los accidentes laborales eran prácticamente inevitables. Las ciudades obreras estaban hacinadas, llenas de enfermedades y contaminación. Para las élites de la época, aquello era el precio inevitable del progreso. Para Marx, era la prueba de que el sistema estaba profundamente desequilibrado. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque Marx no era economista en el sentido moderno. No salió de una escuela de negocios ni de una universidad financiera como las que hoy producen tecnócratas para bancos centrales o fondos de inversión. Marx estudió filosofía, derecho y teoría política, y estuvo profundamente influenciado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo alemán que creía que la historia avanzaba a través del conflicto. Tesis, antítesis, síntesis, una lucha constante entre fuerzas opuestas que terminaba creando un nuevo orden. Pero Marx tomó esa idea y le dio la vuelta por completo. Según él, la historia no avanzaba por ideas abstractas ni por grandes discursos morales. Avanzaba por algo mucho más concreto: el dinero, la producción y el control económico. En otras palabras, dinero y poder. Eso se convirtió en la base de lo que Marx llamó materialismo histórico. La idea era brutalmente simple. Cada sistema económico crea tensiones internas que eventualmente terminan destruyéndolo. Bajo el feudalismo, los terratenientes dominaban a los campesinos. Pero el comercio y la industrialización dieron nacimiento a una nueva clase, la burguesía industrial y financiera. Y esa nueva élite terminó reemplazando a la aristocracia feudal. Para Marx, el capitalismo no era el final de la historia. Era solo otra etapa más. Y como todas las anteriores, también llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. La clave de todo estaba en la relación entre trabajo y capital. Los dueños de las fábricas controlaban las máquinas, los edificios, las materias primas y la infraestructura. Los trabajadores, en cambio, apenas poseían una cosa: su capacidad de trabajar. Así que vendían su tiempo a cambio de un salario. Hasta ahí todo parece lógico. El trabajador trabaja, el empresario paga, la fábrica produce, el mercado vende. Pero Marx decía que debajo de esa aparente normalidad existía una trampa estructural, porque, según él, el trabajador nunca recibía el valor completo de lo que producía. Y aquí aparece uno de los conceptos más famosos de toda la historia económica: la plusvalía. Imagina un obrero textil produciendo telas por valor equivalente a $100 durante una jornada laboral, pero al final del día recibe apenas 40 en salario. Los otros 60 se convierten en beneficio para el dueño de la fábrica. Ahora multiplica eso por miles de trabajadores, cientos de fábricas y décadas de acumulación. Ahí nace el gran capital industrial. Para Marx,
El beneficio empresarial no era simplemente recompensa por riesgo o inversión, era el resultado directo de la diferencia entre lo que produce el trabajador y lo que realmente cobra. Y cuanto más grande se hacía el sistema, más grande se volvía esa diferencia. Aquí es donde Marx vio la contradicción fundamental del capitalismo, porque los empresarios necesitaban competir constantemente. Tenían que producir más barato, más rápido y con mayor eficiencia. Necesitaban máquinas nuevas, tecnología, automatización, expansión. Pero al mismo tiempo, para aumentar beneficios, debían contener salarios. Y eso generaba un problema explosivo. Si los trabajadores producen bienes pero no tienen suficiente dinero para comprarlos, ¿quién sostiene el consumo? Marx creía que esa contradicción terminaría provocando crisis recurrentes de sobreproducción, fábricas produciendo más de lo que el mercado podía absorber, caída de precios, empresas quebrando, desempleo masivo, crisis financieras propagándose como incendios. Dicho de otra manera, el capitalismo era extremadamente productivo, pero también extremadamente inestable. Y seamos honestos, viendo la historia moderna, no era precisamente una idea descabellada, porque las crisis nunca desaparecieron, solo cambiaron de nombre. La crisis de 1929, la crisis del petróleo, la burbuja.com, la crisis financiera de 2008, la inflación global posterior a 2020, Argentina entrando en default una y otra vez, el corralito argentino destruyendo ahorros en cuestión de días, España atravesando el colapso inmobiliario de 2008, Latinoamérica sobreviviendo décadas enteras de inflación explicada con discursos políticos que siempre prometen lo mismo y casi nunca solucionan nada. La historia del dinero está llena de sistemas que parecían sólidos, hasta que dejaron de serlo. Y Marx veía precisamente eso, un sistema que generaba riqueza gigantesca. Sí, pero también desigualdad, fragilidad y dependencia. Sin embargo, hay algo importante que muchos olvidan. Marx no odiaba la capacidad productiva del capitalismo. De hecho, la admiraba profundamente. En El Manifiesto Comunista, escrito junto a Friedrich Engels en 1848, Marx describe al capitalismo como el sistema económico más revolucionario de la historia. Había destruido estructuras feudales, acelerado la innovación tecnológica y conectado mercados globales como jamás había ocurrido. Pero precisamente esa fuerza transformadora era, según él, lo que terminaría destruyéndolo. Porque la competencia empujaría a las empresas a crecer cada vez más. Los pequeños negocios serían absorbidos. La riqueza se concentraría. El capital quedaría en manos de pocos gigantes financieros e industriales. ¿Te suena familiar? Hoy hablamos de megabancos, fondos de inversión, gigantes tecnológicos y corporaciones con presupuestos superiores al Producto Interno Bruto de muchos países. Marx veía venir algo parecido hace casi 2 siglos. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de toda la historia económica. Si Marx estaba equivocado, ¿por qué tantas de sus advertencias siguen pareciendo actuales? Porque sí, Marx predijo algo que jamás ocurrió exactamente como imaginó. El capitalismo no colapsó, no en Inglaterra, no en Alemania, no en Francia, no en Estados Unidos. Y eso cambia toda la conversación, porque mientras Marx esperaba una explosión revolucionaria, el sistema hizo algo mucho más inteligente. Se adaptó. Y esta es probablemente la parte más importante de toda la historia. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los gobiernos comenzaron a introducir reformas que habrían parecido impensables décadas antes. Limitación de jornadas laborales, fin gradual del trabajo infantil, seguros sociales, pensiones, educación pública, regulación financiera, derechos sindicales. De repente, el Estado empezó a intervenir para estabilizar la relación entre capital y trabajo. Y no lo hizo por bondad, lo hizo por miedo, porque las élites entendieron algo que se repite constantemente en la historia de la deuda y de los sistemas financieros. Cuando demasiada gente siente que el juego está amañado, el sistema entero se vuelve políticamente peligroso. Y las revoluciones son pésimas para los negocios. Así que el capitalismo hizo algo que Marx subestimó completamente. Aprendió. Otto von Bismarck, en Alemania, implementó algunos de los primeros sistemas modernos de seguridad social durante la década de 1880. Reino Unido comenzó lentamente a expandir derechos laborales y electorales. Más tarde, después de la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos intervino masivamente para rescatar el sistema financiero. Y aquí aparece otra ironía extraordinaria. La crisis de 1929 parecía exactamente el tipo de colapso que Marx había anticipado. Bancos quebrando, desempleo masivo, comercio internacional destruido, pánico financiero global. Pero nuevamente, el capitalismo no murió. Se transformó otra vez. Franklin Roosevelt lanzó el New Deal, regulación bancaria,
seguro de desempleo, obras públicas gigantescas, supervisión financiera, intervención estatal masiva, no para destruir el capitalismo, sino para salvarlo. Y después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo todavía más sorprendente. Las economías occidentales construyeron un modelo híbrido, mercados privados generando crecimiento, pero estados interviniendo para contener las crisis más destructivas. Ese equilibrio produjo décadas de expansión económica, crecimiento de la clase media y aumento salarial. El capitalismo explicado de forma simple sería esto: un sistema que sobrevivió porque aceptó parcialmente algunas críticas de sus enemigos, porque incluso Wall Street entendió algo fundamental. Sin estabilidad social, no existe estabilidad financiera. Y aquí es donde muchos debates modernos pierden profundidad histórica. Hoy, algunos hablan del capitalismo como si fuera un bloque rígido e inmutable, pero la realidad es mucho más compleja. El sistema actual es una mezcla extraña: mercados privados, intervención estatal, bancos centrales imprimiendo dinero, gobiernos endeudados hasta niveles históricos, fondos de inversión dominando sectores enteros, corporaciones tecnológicas acumulando más información que muchos gobiernos. Y mientras tanto, millones de personas buscando independencia financiera en medio de inflación, deuda y salarios estancados. Suena moderno, pero muchas de esas tensiones ya estaban presentes en la época de Marx. La diferencia es que el sistema aprendió a amortiguar ciertas explosiones antes de que destruyeran todo, aunque no siempre lo logra. La crisis de 2008 volvió a demostrarlo. Los bancos asumieron riesgos gigantescos. El sistema financiero colapsó parcialmente. Gobiernos y bancos centrales tuvieron que intervenir con rescates multimillonarios. Y otra vez apareció la misma pregunta que recorría Europa en el siglo XIX. ¿Quién paga realmente las crisis? Porque cuando las ganancias son privadas pero las pérdidas se socializan, la confianza en el sistema comienza a erosionarse. Y el dinero, al final, depende de una sola cosa: confianza. Cuando esa confianza desaparece, incluso los imperios financieros tiemblan. Por eso Marx sigue siendo relevante, aunque muchas de sus predicciones no se cumplieran literalmente, porque entendió dinámicas profundas que todavía moldean el mundo actual. La riqueza tiende a concentrarse, la tecnología desplaza trabajadores, las crisis financieras reaparecen cíclicamente, el capital siempre busca expandirse, y los sistemas económicos sobreviven únicamente mientras logren mantener cierto equilibrio social. Eso no significa que Marx tuviera razón en todo, ni mucho menos. Los experimentos comunistas del siglo XX mostraron problemas enormes: burocracia, ineficiencia, falta de innovación y autoritarismo. La Unión Soviética terminó colapsando en 1991. China tuvo que introducir mecanismos de mercado para crecer. Europa del Este abandonó la planificación centralizada. La gran ironía histórica es que muchos países comunistas terminaron acercándose al capitalismo, mientras los países capitalistas incorporaban políticas sociales que Marx probablemente habría considerado necesarias para la supervivencia obrera. Ningún sistema siguió el guión exacto, porque la historia nunca funciona como un manual ideológico limpio y ordenado. La historia funciona como funcionan los mercados: caótica, impredecible y llena de contradicciones. Y quizás esa sea la lección más importante de toda esta historia. Los sistemas que sobreviven no son los más rígidos, son los que logran adaptarse antes de romperse. El capitalismo sobrevivió porque evolucionó, porque aceptó regulaciones, porque construyó amortiguadores sociales, porque entendió que dejar todo completamente librado al mercado podía destruir la estabilidad política necesaria para seguir acumulando riqueza. Y aún así, las tensiones siguen ahí: la automatización, la inteligencia artificial, la deuda pública descontrolada, la concentración de riqueza, la fragilidad de las clases medias, la inflación explicada como transitoria, mientras el costo de vida sigue subiendo. La sensación creciente de que el sistema beneficia desproporcionadamente a quienes ya poseen activos financieros. Todo eso mantiene vivo el debate que Marx abrió hace casi 2 siglos, y aquí aparece algo incómodo para ambos extremos ideológicos. Ni el capitalismo puro ni la planificación total demostraron ser soluciones perfectas. Lo que existe realmente son sistemas híbridos intentando equilibrar crecimiento, estabilidad y poder político. Porque detrás de toda economía siempre aparece la misma pregunta: ¿quién controla el dinero y quién paga el costo cuando el sistema falla? La historia del dinero no es solo una historia económica, es una historia de poder, de negociación, de miedo, de supervivencia. Y tal vez la mayor ironía de todas sea esta: Karl Marx se hizo famoso por anunciar la caída del capitalismo. Pero parte de la supervivencia del capitalismo ocurrió precisamente porque sus críticas obligaron al sistema a cambiar.
A veces, los críticos más peligrosos no destruyen un sistema, lo fuerzan a evolucionar. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.